Hoy vamos a nuestro penúltimo mensaje de la serie Creados para la Gloria de Dios. Hoy estamos entrando en el penúltimo mensaje y hoy lo que queremos hacer es ver los enemigos del diseño de Dios. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo en poder ver y aprender lo que la Biblia dice que es el diseño de Dios para el matrimonio, para el hombre, para la mujer. La realidad que pasa desapercibido muchas veces, y es que Dios creó al hombre y a la mujer para glorificarle a Él y disfrutar de Él por siempre. Dios los creó, hombre y mujer, portadores de su imagen, con el mismo valor, la misma dignidad, la misma importancia para Dios, pero con roles distintos. El que Dios haya establecido roles y responsabilidades diferentes en nada tiene que ver con el valor del hombre o de la mujer, sino con el orden que Dios quería establecer. Ese hombre y esa mujer fueron colocados en la institución más importante para la sociedad y la iglesia, llamado el matrimonio. Allí el hombre deja a su padre y a su madre, allí la mujer deja a su padre y a su madre y se unen y son una sola carne. Esa institución llamada matrimonio es el reflejo de la relación de Cristo y la iglesia, donde el hombre representa a Cristo, quien ama, sacrifica, instruye, nutre a la esposa que representa a la iglesia. Y esa esposa que representa a la iglesia se debe someter a su esposo. Dijimos que la esposa se somete a su esposo. No dijimos que todas las mujeres se someten a todos los hombres. Es la esposa al esposo. En ese ente de matrimonio muchas veces Dios da hijos. Y esos hijos dados por Dios son herencia de Él, le pertenecen a Él. Y son dados por Dios para que los hijos sean criados, disciplinados e instruidos por sus padres. La responsabilidad primordial le corresponde al varón con la ayuda de la esposa, de la madre. Y a los hijos les es imperativo obedecer a ambos padres, no es opcional. Y dijimos la semana pasada que en el diseño de Dios no solamente estaba contemplado los que estaban casados, sino también los solteros, los divorciados y los viudos. Y dijimos que el soltero, divorciado y viudo debe y tiene que glorificar a Dios con su vida. Pero lo debe glorificar aceptando el regalo, el don en la estación de su vida en que se encuentra. No deseando lo que no tiene, sino teniendo contentamiento en donde está. Si Dios en su providencia cambia los planes en el futuro, que sea Él, no sea él o ella tomando decisiones a la ligera. Advertimos que uno no se debe casar por el simple hecho de combatir la inmoralidad sexual o la soledad, porque esos serían los motivos incorrectos. Dijimos que tanto el soltero, el divorciado, el viudo, como el casado, tiene que luchar con la inmoralidad sexual y tiene que luchar con la soledad. Por tanto, es importante la rendición de cuentas y tener hermanos maduros y hermanas maduras alrededor mío, hermanos maduros en el Señor, no en edad, porque hay algunos que tienen edad y no son maduros. En el Señor, que me puedan dar acompañamiento en el proceso. Y dijimos que también es posible criar hijos para la gloria de Dios en familias monoparentales, donde una parte no está, la otra, si está en Cristo, está completa. Y los hijos le pertenecen a Dios. Y los hijos son importantes para Dios. Por lo tanto, si estás criando solo, sola, para ti es importante que Dios sea tu prioridad. Porque si esa es la fuente de donde tú recibes el aliento y la dirección, podrás criar hijos para la gloria de Dios. Amén. Ese es el diseño y la creación de Dios. Hoy queremos ver qué dijo Dios después de haber terminado la creación. Vaya a su Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. Cuando esté ahí, dígame amén. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, y vio Dios, subraye esto,
todo lo que había hecho. Y he aquí que era ¿qué? Bueno. ¿Y bueno en qué? En gran manera. Lo voy a volver a repetir. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando usted lee el versículo 31 en capítulo 1, usted puede ver la bondad de Dios. Usted puede ver a un Dios que es bondadoso, porque dice que su diseño y su creación no solamente era buena, sino que era buena en gran manera. Una cosa es que sea buena y otra cosa es que sea buena en gran manera. En otras palabras, usted y yo debemos entender que Dios, si es nuestro creador, usted y yo le pertenecemos. Porque Dios no solamente es el diseñador, es el autor y es el creador tuyo y mío. Dios es el diseñador, es el autor y es el creador de todo y de todos. Por lo tanto, todo y todos se sujetan a su autoridad. Pero ¿qué pasó en el Edén? En el Edén hubo una rebelión. En el Edén hubo un problema. Porque en vez del hombre aceptar y someterse a un Dios que lo diseñó, que lo creó, que era su dueño, que lo gobernaba, que lo sostenía y que un día lo juzgaría, el hombre invirtió el proceso y decidió autosostenerse, decidió ser su propio dueño, decidió definirse, decidió gobernarse y decidió juzgar a Dios. Fue colocado en el Edén para que Dios hiciera todas esas cosas y un día lo juzgara, pero el hombre decidió invertir el proceso y él autosostenerse, autogobernarse, autodirigirse y un día juzgar a Dios. Así que en el huerto del Edén hay una afrenta al diseño y a la creación de Dios. Porque el hombre y la mujer rechazaron. Ellos decidieron rechazar al único que puede determinar el bien y el mal. ¿Usted entendió eso? Si usted quiere saber lo que está bien y lo que está mal, no debe pensar, debe ver la Escritura. Porque Dios, como el único creador, diseñador y autor, es el que estableció lo que está bien y lo que está mal. El hombre se rebeló y le dijo a Dios: nosotros somos los que vamos a decidir y a establecer lo que está bien y lo que está mal. Somos nosotros, no eres tú. Así que el hombre sí fue creado a la imagen de Dios. Pero por la entrada del pecado y la caída del hombre, no solamente el hombre es hecho a la imagen de Dios, sino que por el pecado está corrupto. John Stott lo define de esta manera, a ver si lo podemos entender. Nosotros como seres humanos podemos pensar, elegir, crear, amar y adorar. Pero también podemos odiar, codiciar, pelear y matar. Los seres humanos son los inventores de hospitales que tratan a los enfermos, de universidades donde se puede adquirir sabiduría y de iglesias para adorar a Dios. No obstante, también han inventado cámaras de tortura, campos de concentración y arsenales nucleares. Esta es la paradoja de nuestra condición humana. Somos tanto nobles como viles. Somos tanto racionales como irracionales. Somos tanto morales como inmorales. Creativos como destructivos. Amorosos como egoístas. Tanto parecidos a Dios y como parecidos a las bestias. Esa es la condición del ser humano. Imagen de Dios. El pecado entró al mundo y distorsionó al hombre y lo convirtió en que puede hacer una cosa buena con el motivo incorrecto.
Lo que pasa es que yo no quiero que tú te vayas en esta mañana con la idea de que eso fue solamente Adán y Eva. Pobre de ellos, porque todos somos como Adán y Eva. Vea Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. A nosotros se nos hace muy fácil juzgar el pecado de otros, pero tenemos problemas con aceptar nuestro propio pecado. Somos muy fáciles en juzgar a Adán y a Eva y separarnos de ellos como si nada tuviese que ver con nosotros. Pero mira lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿está ahí? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, que dice, pasó a todos los hombres por cuanto algunos pecaron. ¿Eso es lo que dice ahí? Por cuanto todos pecaron. Dios nos creó a su imagen, pero nosotros como hombres nos hemos rebelado contra Él. Todos somos iguales a Adán y a Eva. Todos hemos dicho y hemos pensado, Dios ha dicho que no, pero yo digo que sí. La Biblia dice que no, pero yo digo que sí. Hemos decidido decirle a Dios, no eres mi Señor y no sabes lo que es mejor para mí. Yo sé lo que es mejor para mí y haré con mi vida lo que yo quiera. El hombre y la mujer, igual que Adán y que Eva, decidieron invertir el proceso. Porque Dios nos creó para que Él fuera la prioridad en nuestras vidas. Pero el pecado causó que en vez de Dios ser la prioridad en la vida del hombre y de la mujer, el hombre y la mujer es su prioridad número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, etcétera, 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 hasta el infinito. Es lo que yo quiera, como yo diga y cuando yo quiera. La Biblia dice, Dios dice, pero yo digo y termino haciendo lo que yo quiera. Así que el pecado invirtió el orden en nuestras vidas. En vez de tomar y seguir el camino de Dios, hemos decidido seguir nuestros propios caminos. En vez de seguir lo que Dios establece en la Escritura y confiar en lo que dice la Escritura, hemos decidido confiar en nosotros mismos. ¿Y sabe lo peor que hacemos? Es que lo excusamos. Sí, la Biblia dice, y interrumpimos a los que nos enseñan. Sí, la Biblia dice. Pero usted no entiende, pastor. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. La Biblia dice. Pero eso no se aplica a mi vida porque usted no sabe lo que yo vivo. Bueno, yo no sé lo que usted vive. Yo sé lo que la Biblia dice. E incluso sé que Dios creó todo perfecto. Sé que el pecado distorsionó el diseño de Dios. Pero sé que Dios envió al Evangelio, que es a Cristo a resolver el problema del pecado del hombre. Y ciertamente el diseño era perfecto y el pecado lo contaminó y lo desvirtuó. Pero existe el Evangelio y si tú no crees y vives el Evangelio, vas a seguir viviendo. Dios dice, pero yo digo otra cosa. Y esa es la tristeza del tiempo que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, el pecado distorsionó, pero el pecado en general tiene diferentes ramificaciones. Y no me daría el tiempo hoy para decir todas ellas. Así que yo solamente quiero mencionar 4 que en mi tiempo de oración y de estudio en esta semana yo he pensado que son las 4 ramificaciones más fuertes que están afectando a la sociedad y que el creyente ha cedido a ellas. Y yo quiero hablar de esto con sensibilidad. No solamente las quiero mencionar, quiero mostrar cómo son contrarias a la Escritura, sino que al final quiero enseñarte cuál es la solución a cualquiera de esas ramificaciones. La primera ramificación del pecado, de la rebelión de Dios contra el hombre, es lo que hoy se conoce como el movimiento feminista. Un movimiento que su idea central era que la mujer echase a la basura, se liberara de la idea original sobre el matrimonio, sobre la maternidad y sobre la moralidad. Voy a volver a repetir.
El movimiento feminista, escucha bien, su idea central es que la mujer se liberara y echara a la basura la idea original del matrimonio, de la maternidad y de la moralidad. La idea original, lo que dice la Escritura. Y en la historia del ser humano se entiende que han habido 3 diferentes olas o season o peak del movimiento feminista. Las primeras 2 olas, las primeras 2 temporadas, bajo la idea de la igualdad, con la cual yo no tengo ningún problema porque somos iguales el hombre y la mujer en valor, dignidad y respeto. La mujer trató y logró tener derecho de propiedad, igual capacidad de obrar, igualdad de derechos dentro del matrimonio, derechos políticos para votar, pero hasta la reciente tercera ola, ahora hay libertad sexual, donde la mujer ha establecido que ella puede ser partícipe de pornografía, prostitución, sadomasoquismo o bestialismo, porque la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que ella quiere. Se lo voy a definir bien sencillo en puertorriqueño, porque no sé hablar otro idioma. Lo que la mujer en el movimiento feminista logró es decirle a Dios: yo me voy a rebelar contra tu diseño. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice que Dios creó a la mujer para hacer ayuda idónea al hombre. Pero la mujer ha dicho: no, nosotros no solamente somos iguales en valor, pero yo no soy ayuda idónea, sino que yo puedo hacer los mismos roles, las mismas responsabilidades que el hombre. El movimiento feminista lo que logró en manera sencilla es rebelarse contra el imperativo. ¿Recuerdan las enseñanzas del matrimonio según Pablo en Efesios? Efesios capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 son imperativos por lo que Dios hizo, que se llaman indicativos en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pues la mujer dijo: ese imperativo en el capítulo 5, versículo 22, versículo 23, versículo 24, 25 y 26, que habla de amor y de sujeción, eso es incorrecto. Dios es un Dios machista. Y yo no me tengo que sujetar a mi esposo. Y yo no tengo que decir y hacer otras cosas. Yo puedo hacer lo mismo que él, porque nosotros somos iguales. Así que el movimiento feminista, escuche bien, aunque usted esté triste por lo que estoy diciendo, perdone, hermana. El movimiento feminista atenta contra el diseño de Dios. Vaya a Isaías capítulo 45, por favor. No lo digo yo. El movimiento feminista atenta contra el diseño de Dios. La mujer dice que ella es libre para hacer con ella lo que le parece. Ese es su cuerpo, es su vida. Ella no se tiene que someter a su esposo como se somete al Señor. Ella no es solamente igual de valiosa, importante y digna ante Dios, sino que puede hacer lo mismo. El problema es que Isaías capítulo 45, versículo 10 al 12 dice otra cosa. Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo, Él es el creador y es el único que determina qué hace
su creación. La criatura no le dice al creador qué hacer. Es el creador el que le dice a la criatura qué hacer. Así que ha pasado con el movimiento feminista. Que ellas se han revelado y han establecido: nosotros tenemos los mismos derechos. Y alguna puede estar pensando, este pastor es machista. No, yo no soy machista, yo soy bíblico. Y la Biblia dice que el hombre y la mujer tienen igual valor, dignidad e importancia. Yo creo que los derechos de la mujer hay que protegerlos. Lo que yo estoy en desacuerdo, no porque sea machista, sino porque la Biblia lo establece, es que la mujer no puede asumir los roles del hombre. Punto y se acabó. No me interesa lo que diga el movimiento feminista. No me interesa lo que haya pasado cuando los hombres salieron a la guerra. No me interesa que la mujer quiera establecer una teoría de que ante la ausencia de hombres bíblicos, tomen ellas el control del hogar. Eso no es bíblico. Así que yo le voy a definir para aclararle a las que pueden establecer que el pastor es machista. Tanto el feminismo como el machismo, los dos son una afrenta contra el diseño de Dios. El feminismo por rebelarse al orden bíblico, pero el machismo por no cumplir con lo que establece la Escritura de amar a su esposa, de nutrir a su esposa, de cuidar a su esposa, de sostener a su esposa, de proteger a su esposa y de estar dispuesto al sacrificio por su esposa. El machismo es también antibíblico. Dios no le ha dado a la esposa un hombre para que la use en la cama. Dios no le ha dado una esposa al hombre para que la use cuando quiera. Dios le ha traído la ayuda idónea para que la ame y dé su vida por ella. Dios le ha dado a los hijos al hombre para que los críe, los discipline, los instruya en él, por él y para él. Eso no es responsabilidad ni le corresponde a la esposa. Así que la sociedad ha invertido y se ha rebelado contra el orden bíblico. Y usted puede tener todos los argumentos que usted quiera. Usted puede establecer todas las teorías que le enseñó su abuela. Pero si su abuela no partió de la Biblia, su abuela, su madre, su tía, quien la crió con un modelo antibíblico. Y eso es simplemente, no es un error, es pecado. ¿Lo entendió? Ay, es que mi abuela se equivocó. No, su abuela pecó. Ay, es que mi mamá no tenía, su mamá pecó. Y si usted está siguiendo este modelo y no el bíblico, lamento informarle que usted también está pecando. Hombre o mujer, si están siendo machistas o feministas, están pecando. Ahora, ¿qué ha producido el movimiento feminista? El segundo problema y el pecado y la ramificación del pecado que más a mí me preocupa. Y es que el aborto. Para que usted tenga solamente una estadística. En todo el mundo ocurren 42 millones de abortos inducidos cada año. En otras palabras, en el mundo anualmente se asesinan a 42 millones de personas. Eso representa 115,000 abortos diarios. Se estima que una tercera parte de las mujeres en los Estados Unidos se han realizado un aborto, lo han considerado o lo realizarán. Algunos llaman al aborto el holocausto moderno y otros lo llaman el asesino silencioso. Y algunas feministas que han establecido, como vimos, que ellas son libres de hacer con su cuerpo lo que ellas quieren, han ido a la Biblia y no han encontrado la palabra aborto.
y han establecido y han dicho, Dios no lo condena, tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras y con tu vida, do it. ¿Sí? La palabra aborto no aparece en la Escritura, pero eso no significa que Dios guarda silencio en este asunto. Y yo se lo voy a probar. Vaya a su Biblia al Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139. Cuando esté ahí, en el versículo 13 y versículo 16, dígame amén. Salmos capítulo 139, versículo 13 y al versículo 16. Dice el salmista David, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, ¿qué dice? Vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego, ¿qué? Formadas. Vaya a Job capítulo 12, versículo 10. Job capítulo 12, versículo 10. Vamos a leer varias escrituras, así que necesito que me acompañe con la lectura. Job capítulo 12, versículo 10. ¿Están ahí? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Lo voy a volver a repetir. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ahí mismo en Job, vaya al capítulo 33. Versículo 4. Job capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Acompáñenme por favor, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Salmos capítulo 22, versículos 9 y 10. Salmos capítulo 22, versículos 9 y 10. Cuando una feminista le diga que la Biblia no habla del aborto, creo que ya tiene suficiente evidencia. Salmos capítulo 22, versículos 9 y 10, ¿están ahí? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Lo voy a decir con sensibilidad, pero tengo que decirlo con la autoridad de la Escritura. El aborto es un asesinato. El aborto es matar una vida. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia en matar a una criatura que está en el vientre, que su corazón está latiendo? Y esto lo hacen legal, pero si nace y tiene 1 año y lo asesinan, es un delito de cárcel. ¿Cuál es la diferencia? En el vientre es legal, fuera del vientre es delito grave. Por eso es que este servidor, y quiero estar en récord, yo pienso que el asesinato y pienso que el suicidio, ambos son pecados.
porque atentan contra la soberanía de Dios. Atentan contra el que Dios es el único que da la vida y es el único que quita la vida, como dice Job, capítulo 1, versículo 21. Dios es el único que da la vida y Dios es el único que tiene derecho de quitar la vida. Algunas están pensando, pastor, pero ¿hay algunas excepciones para abortar? Yo en lo particular, la única manera en donde puedo considerar, porque no he estado en esa posición, es que esté en juego de vida o muerte, la vida de la madre y de la criatura. Y es una decisión difícil. No estoy diciendo que la avalo, porque no he estado ahí. Yo pienso que cualquier circunstancia donde se induza a un aborto es pecado, es asesinato, atenta contra la soberanía de Dios. Pastor, pero si esta persona, esta joven fue violada, debe realizarse un aborto. Bueno, vuelvo y repito, y estoy tocando el tema con sensibilidad porque yo no he estado ahí. Yo tengo esposa y tengo hijas. No me imagino lo difícil que debe ser estar en una situación como esa. No me lo imagino. Así que no la estoy juzgando. Pero entonces es porque es violada una joven, ese niño o esa criatura se debe matar en el vientre, pero si nace, ¿la vas a matar? ¿La vas a asesinar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el parámetro que nosotros tenemos derecho para quitar la vida? Ahora pueden estar pensando, pastor, es difícil, es duro. Yo tengo la respuesta a todos estos pecados pronto. Yo no solamente estoy diciendo que sea duro y que son las ramificaciones del pecado, son las ramificaciones del pecado. Son las ramificaciones del pecado. Pero son las ramificaciones del pecado que están afectando a esta sociedad. Porque el hombre ha creído que tiene la prerrogativa para hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiera. Bueno, quizás tú tienes la prerrogativa para hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, según tú. Lo que no tienes derecho es hacer con esa criatura, que es otra vida, lo que tú quieras. Tú no eres dueño de la otra vida, ni siquiera de tus hijos, ni de los míos. Andrea no me pertenece a mí. Andrea le pertenece al Señor. Adriana le pertenece al Señor. Yo soy albacea, mayordomo. Yo la cuido, la protejo, la dirijo, pero le pertenece al Señor. Así que el aborto, según el mundo, es un derecho a la mujer. Bueno, si es un derecho a la mujer, Dios no te ha dado el derecho sobre otro ser humano. Cuidado con quitar y tergiversar lo que dice la Escritura. Es solo Dios quien tiene la autoridad de dar y de quitar la vida. No es el hombre, no es Planned Parenthood. Le deben defund, le deben quitar los fondos, sí. Sí le deben quitar los fondos. Porque ellos son parte responsable. No solamente de aborto, sino de vender tejido de niños. De ponerle precio al cuerpo humano. Le deben defund. Y yo no soy político y no me voy a meter en política. Pero si usted vota, asegúrese de que vote por gente que sean moralmente bíblicos. Y estén asegurados de qué derecho dice la Biblia que tienen esas criaturas. Así que el movimiento feminista es una afrenta al diseño de Dios, pero el aborto también es una afrenta al diseño de Dios. El pastor David Platt lo dice de esta manera: el aborto no solamente asalta la obra de Dios en la creación, sino que también ataca la relación de Dios con el niño no nato. ¿Lo entendió?
No solamente el aborto es un asalto a la obra de Dios en la creación, sino que ataca a la relación de Dios, se pone en el medio de la relación de Dios con esa criatura no nata. Randy Alcorn dice, apoyar o aún mantenerse neutral en cuanto al asesinato de niños inocentes creados a la imagen de Dios es algo inconcebible en las Escrituras. Fue inconcebible en la historia de la iglesia y debería ser inconcebible para los creyentes hoy en día. Deje de estar pensando que hemos evolucionado, porque lo que hemos hecho es que hemos retrocedido. Como sociedad nosotros no hemos evolucionado. Nosotros lo que hemos hecho es retrocedido. Y estamos usando argumentos no bíblicos para darle a los seres humanos un derecho que no tienen. Y un derecho que no tienen sobre la vida de otros. Ramificación número 3 del pecado. La inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, porque usted no va a encontrar ni una sola vez a Dios aprobando relaciones sexuales fuera de la relación matrimonial entre un esposo hombre y una esposa mujer. No hay un lugar en la Escritura donde Dios avala la porneia, la inmoralidad sexual. No existe un lugar más seguro para la relación sexual que no sea el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Dios, sabiendo eso, puso parámetros, boundaries, límites cerca. Y ha establecido que la prostitución sexual es una afrenta contra Él. Lo dice Levítico capítulo 19, versículo 29, Deuteronomio capítulo 23, versículo 18, Proverbios capítulo 6, versículo 25, 26. Dice que la violación sexual es pecado. Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 27. El sexo con animales, el bestialismo, es pecado. Levítico capítulo 18, versículo 23, Levítico capítulo 20, versículo 15 al 16. Las relaciones entre familia, el incesto, es pecado. Levítico capítulo 18, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 2. La fornicación, el sexo fuera del matrimonio, es pecado. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 4. El adulterio es pecado. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Levítico capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Hebreos capítulo 13, versículo 4. La pornografía. La inmoralidad silente es pecado. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Jesús dijo que el que desea, el que mira y el que desea, está pecando. Colosenses capítulo 3, versículo 5. La homosexualidad es pecado. Levítico capítulo 18, versículo 22. Romanos capítulo 27. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. La inmoralidad sexual es pecado. Sexo fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Punto y se acabó. El hombre no tiene derecho de distorsionar lo que Dios ha establecido. La porneia, en todas sus vertientes, es pecado. Por más que tú la justifiques y por más que yo la trate de justificar, es pecado. Tú y yo hemos creído, el hombre ha creído que sabe más que Dios y que puede hacer con su cuerpo lo que desea. Pero eso simplemente es pecado. Y atenta contra el diseño de Dios. Dios me manda, me encomienda a amar a mi esposa únicamente.
no a otra mujer. Es a mi esposa. Y a mi esposa la manda a amar a este servidor únicamente. Y como ya les dije, nos guste o no nos guste, la amamos y nos amamos como esposos, como hermanos en Cristo, como prójimos o como enemigos, pero nos amamos porque es lo que dice la Escritura. No hay derecho para otra cosa. El autor Daniel Heimbach hizo un gran libro sobre la verdadera sexualidad y dice: la guerra que hay entre los creyentes sobre las relaciones sexuales está ahora rugiendo sobre asuntos totalmente esenciales de la fe, sin los cuales nadie puede ser un creyente verdadero. Asuntos tales como el pecado, la salvación, el evangelio y la identidad del Dios mismo. La inmoralidad sexual está atentando contra Dios, contra su evangelio, porque está poniendo entredicho lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido. Así que hemos visto 3 ramificaciones del pecado: el movimiento feminista, machista, el aborto y la inmoralidad sexual. Y yo quiero terminar con el cuarto, que es el racismo. Una de las tristes realidades al el pecado entrar en el mundo fue el concepto de superioridad étnica, donde hombres han pensado, han creído, han establecido y han segregado a otros, hechos a la imagen, valor, dignidad e importancia de Dios. Y no los hemos respetado, los hemos segregado, los hemos denigrado, hemos pensado que somos mejores que ellos porque hablan diferente, porque vienen de otro lugar o porque tienen cultura y costumbres diferentes. Sin embargo, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 26, hace una clara salvedad de que todos los hombres venimos y somos partes de la misma raza, ¿sí? La raza humana. No hay diferentes razas, hay una sola raza, la raza humana. Lo que hay son diferentes grupos étnicos. Y esos diferentes grupos étnicos sí están divididos por características sociales, culturales, lingüísticas, históricas y hasta religiosas. Pero que un grupo piense que es mejor que otro, ha perdido de perspectiva que todos somos peregrinos y extranjeros. Como dice 1 Pedro capítulo 2, 11, Hebreos capítulo 11, versículos 13 y 14. El cristiano, el creyente, no debe ser racista. Es pecado, es una afrenta al diseño de Dios. Que yo no me reúno o no visito estos sitios porque están estos de este color. Eso es pecado. Eso es una afrenta. No, que yo no como en estos sitios porque usted sabe ahí, eso allá abajo, eso allá al lado, eso allá en el este, o allá en el norte. No, cuidado, eso es pecado. Es una afrenta al diseño de Dios. Es una afrenta a lo que establece la Escritura. Ellos, nosotros, no somos ciudadanos de esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros y nuestra ciudadanía es celestial. Pero el racismo se está comiendo esta sociedad. Se ha infiltrado en donde jóvenes como Dylann Roof han creído y han comprado la idea que los blancos son mejores que los negros. Y entró a una iglesia en Charleston y asesinó a 9 hermanos afroamericanos. Porque los blancos son mejores que los negros. Yo le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que ese jovencito nació con esa idea? Eso fue inculcado por esta sociedad podrida. Por esta sociedad depravada. Por esta sociedad inmoral. Por esta sociedad injusta que ha pensado que la gente es mejor por su color de piel, su cultura, su sociedad, su lenguaje o su educación. Y eso es una afrenta al diseño de Dios.
Pero no nos vayamos muy lejos con el joven de Charleston, porque la semana pasada en Irving, a este joven Ahmed Mohamed, 14 años, un genio, le mandaron a hacer un proyecto. Bien, hizo el proyecto, hizo un reloj. Y cuando llevó el reloj a la escuela, a la primera clase, la maestra no dijo nada. Dijo, muy bien, Ahmed. Segunda clase, la maestra dijo, muy bien. Tercera clase, muy bien. Cuarta clase, muy bien. Quinta clase, muy bien. Hasta que llegó a la quinta y la sexta clase, que llegó una mujer, una maestra, que dijo, ¿sabes qué, Amén? Con ese artefacto que traíste, parece una bomba. Llamaron a su directora, la directora llamó a la policía y arrestaron a un genio de 14 años, porque obviamente no era blanco. Y arrastra con él el lastre de que algunos que creen lo que él cree y que vienen del país y de los países de donde viene, han hecho daño. Cuando nosotros somos así de selectivos, nos debemos preguntar qué hay en nuestro corazón. El racismo atenta contra el diseño de Dios. Así que yo quiero concluir este mensaje diciéndote 3 cosas que para mí son importantes. El movimiento feminista y el machismo, la inmoralidad sexual, el aborto y el racismo son contrarios a Dios. Y yo estoy consciente de que algunos de los que estamos sentados en este recinto y en esta sala, en esta mañana, hemos participado de alguno de ellos o estamos participando de alguno de ellos. Yo sé que hombres o mujeres, solteros, casados, divorciados, heterosexuales u homosexuales, todos somos pecadores, todos seguimos nuestros propios caminos. Todos hemos sido víctimas del pecado y hemos participado de alguna de esas ramificaciones o estamos participando. Pero yo tengo una buena noticia para ti. No todo está perdido. Porque el Evangelio es la respuesta. Es la respuesta para el movimiento feminista, para la mujer que piensa que tiene el derecho de hacer lo mismo que los hombres y no someterse a Dios y a su esposo. Si tú te arrepientes de tus pecados y tú pones tu fe en el Hijo de Dios y tú le sigues a Él, tú eres libre. Aquella mujer que ha participado de un aborto, yo tengo buenas noticias para ti. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú pones tu fe en el Hijo de Dios y si tú le sigues, tú eres perdonada, eres libre. Si tú estás aquí batallando con la inmoralidad sexual y estás atado a alguna de esas conductas, tengo una buena noticia para ti. Si tú te arrepientes de tus pecados, tú pones tu fe en el Hijo de Dios y tú le sigues, tú eres perdonado, perdonada y eres libre. Y si en ti se ha levantado el espíritu de racismo, pensando que tú eres mejor, o que algunos otros que no hablan, no piensan, no están educados, o son de otro lugar o lenguaje, son peores que tú. Si tú te arrepientes de tus pecados, tú pones tu fe en Jesucristo y tú le sigues, tú eres perdonada o perdonado. Así que el Evangelio es la solución a toda ramificación del mismo pecado. Porque Dios envió a su Hijo a recibir el castigo de nuestro pecado para que su justicia nos fuese imputada a nosotros y tú y yo fuésemos libres. Yo tengo una buena noticia para ti. El Evangelio es la respuesta. El Evangelio es la respuesta a todo pecado. No es la terapia. No son los grupos de apoyo. No son cambiar de domicilio. No es cambiar de pareja. No es cambiar de trabajo. Es lo que dice el apóstol en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú y yo hemos pecado. Tú y yo pecamos. Pero nada se esconde de su mano. Él lo sabe todo. Y lo que te está invitando en esta mañana a ti y a mí, no importa la ramificación del pecado en que esté. Pastor, es que yo no he participado de ninguna de esas, pero has participado de otras. Y el llamado es arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos, pedir perdón, creer en el Hijo de Dios y seguirle para siempre. Y cuando decimos confesar nuestros pecados, escúcheme, no hay que confesárselo al pastor Félix. Hay que confesárselo todos los días al Señor. Soy pecador, mira lo que he pensado, mira lo que he dicho, mira lo que he hecho, perdóname. Una vida cristiana es una vida continua de arrepentimiento porque todos los días peca. Por lo tanto, si el Hijo os libertare, usted y yo somos verdaderamente libres. Concluyo con este pensamiento. En Cristo, usted no es culpable. En Cristo no hay condenación, dice David Platt. En Cristo, usted no es culpable. En Cristo no hay condenación. Si tú estás aquí en esta mañana y tú has participado o participas de alguno de estos pecados o de cualquier pecado, porque yo acepto y reconozco que peco todos los días, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo. Ve a donde Él y confiesa tus pecados. Pide perdón, arrepiéntete y síguele. El que tenga oídos para oír. Yo he rogado durante esta semana y he hecho mi mayor esfuerzo para que usted haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor.